One Piece es un shonen, pese a tener un argumento muy trabajado, una historia bastante compleja y con más profundidad de la que podría parecer en un manga para adolescentes, las peleas son obligatorias. De hecho, son la base principal para que la serie avance. Cuanto más fuerte es Luffy, cuantos más aliados tenga y cuanto más fuerte sea su tripulación, más lejos serán capaces de llegar. Los dos Gears en Enies Lobby, el Time Skip, el cuarto Gear, todos ellos sirven para justificar un aumento en la fuerza de Luffy, fuerza que es necesaria para derrotar a los villanos de turno, para que pueda llegar paso a paso a ser el rey de los piratas. El Haki ha sido determinante para cambiar las peleas en One Piece, ya que gran parte de ellas se resuelven teniendo en cuenta quién tiene el Haki más grande. Además, muchos personajes que antes eran intocables, por haber comido una Akumi no Mi tipo Logia, ahora siguen siendo fuertes, porque su fruta lo es, pero ese factor de vulnerabilidad lo han perdido. Y en este vídeo quiero hablar sobre ello, sobre los usuarios Logia. Como dijo Pecoms, los Logia que se confían en el nuevo mundo por sus poderes acaban siendo derrotados fácilmente. Esto tiene sentido porque si no fuera así, alguien como Goldie Roger teóricamente no tendría ninguna oportunidad para haber derrotado a este tipo de usuarios, ya que serían las personas más fuertes del mundo, no por su haki, no por su fuerza, sino únicamente por el poder otorgado por su fruta, que les hace invulnerables e intocables. No obstante, reconozco que esto le ha quitado algo de encanto a las peleas. La pelea de Crocodile contra Luffy es una de las mejores que recuerdo en toda la serie, junto con la de Lucci. El hecho de que Crocodile tuviera una Akuma no Mi de arena le hacía invulnerable, porque no había nadie con haki capaz de ni siquiera tocarlo. No obstante, Luffy descubre que su punto débil es el agua, haciéndole dependiente de esta en un territorio árido y seco como era el desierto de Arabasta. Esta es una resolución muy buena, ya que permanece intacta la capacidad de Crocodile y añade un factor a la pelea inesperado. Y yo por aquel entonces pensaba que cada logia tenía su punto débil. Cuando veíamos a Smoker acercarse a Luffy, realmente sentíamos el peligro, porque ni siquiera con los Gears hubiera sido capaz de derrotarle, ya que no podía tocarle. Actualmente con el Haki y después del Time Skip, Smoker no representa ninguna amenaza. De hecho, es un personaje que ya no produce ningún tipo de miedo. En Punjazard no pudo hacer absolutamente nada y después fue humillado por Doflamingo, que no sudó ni siquiera para derrotarlo. Y estamos hablando de un Shishibukai que tenía pánico ante la idea de que Kaido la tomara con él por no poder suministrarle las Smiles. Actualmente un Luffy contra Smoker no tendría ningún tipo de gracia. Luffy está a años luz y salvo que quedara en un estado lamentable tras una pelea con otro personaje, Smoker no tendría ningún tipo de oportunidad. Tampoco Crocodile, que ya fue derrotado por un Luffy muy inferior. Sí que es cierto que teóricamente, siendo un Shishibukai y por aquella época, fue más bien una cuestión de guión que Luffy consiguiera derrotarlo. Pero también la serie necesitaba dar un golpe de efecto. Después de la saga de Arabasta, llegó Skypiea, y aquí la resolución fue muy sencilla, y creo que todos nos la esperábamos. La invulnerabilidad de Enel como logia iba a ser superada por la Akuma no Mi de Luffy, ya que es un ser de goma, y la goma aísla la electricidad. Esto no fue ningún guionazo, fue así desde el principio de la serie, y por lo visto en él nunca se había encontrado con alguien que pudiera hacerle daño, con lo cual carecía de la resistencia, por así decirlo. No estaba acostumbrado a sentir el dolor físico. Pero en general los Logia eran usuarios que daban bastante respeto y miedo, pero sobre todo suspense porque nos preguntábamos cómo iban a ser derrotados. La aparición del Haki, como comenté en otro vídeo, ha sustituido el ingenio por una cuestión más bien de fuerza bruta. No obstante, reconozco que el cuarto Gear es bastante original, y quién sabe si veremos una evolución ante Kaido. Pero creo que entendéis por dónde voy. Entiendo que el Haki ha dado coherencia a la serie, pero las batallas me parecían más ingeniosas sin él. En ciertos puntos, la serie no ha tenido mucha coherencia interna. Por ejemplo, que Ace no reventase a Smoker cuando era bastante superior a él, no se comprende. O que Luffy sin agua pudiera golpear a Crocodile gracias a su sangre, que como sabéis es algo que se seca muy rápidamente. Y en cambio el sudor, que es algo más natural cuando estás en una pelea, y es más abundante y cubre todo el cuerpo, no sirva para anular la logia de arena. Aún así la serie siempre conseguía sorprender un poco más antes. Si bien su historia cada vez es más y más interesante, eso no se puede negar. De todas maneras, One Piece lleva casi 1000 capítulos de manga. La mayor parte de mi vida me la he pasado viendo la serie y todavía la sigo semanalmente, y sigue siendo una de mis ilusiones cuando sale un capítulo nuevo. Tiene mérito que siga al pie del cañón con una historia que va increciendo, pero que en contraposición ha dejado a las batallas con menor calidad. Algo que se explica también por la cada vez mayor carga de personajes que tiene que soportar Oda. Pero decidme que no hubiera estado bien, por ejemplo, ver un Aokiji contra Luffy,
que tuviera que utilizar el segundo Gear para aprovechar el calor de su cuerpo y anular su Akuma no Mi de hielo. El problema es que Aokiji era un almirante y por lo tanto es uno de los personajes más fuertes del mundo, no a nivel Yonko, pero muy cerca. Pero una hipotética batalla así, con Luffy dependiendo de tener que utilizar el segundo Gear constantemente, sería una resolución más ingeniosa que el uso del Haki, que es por defecto algo que siempre vamos a ver independientemente del rival, siempre que éste sea Logia, o incluso aunque no lo sea. Pero en el caso de los Logia es obligado atacarles mediante el Haki, porque si no, no se les puede tocar. En definitiva, el Haki ha nerfeado a los usuarios de las Akuma no Mi de Logia, y a su vez las batallas son menos intensas e interesantes de lo que eran antes. Y esto es algo malo, sí, pero a su vez se ha sustituido con una historia que es cada vez más interesante. Y hay que reconocer que lo hizo en un punto óptimo, porque los que seguíamos la serie cuando se implementó el Haki oficialmente, ya éramos fans y la seguíamos semanalmente, estábamos enganchados, con lo cual podemos seguir disfrutando de One Piece, pero con una experiencia quizá algo distinta a los comienzos de la serie.